Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Esta semana estamos con el escritor madrileño José Ovejero. Nació en Madrid en 1958. Buena parte de su vida adulta la ha pasado en el extranjero, Bonn y Bruselas. Después de vivir en Madrid unos años, se ha mudado a un pueblo en el norte de la Sierra de Gredos. Licenciado en Historia, se suponía que iba a ser egiptólogo. Trabajó de intérprete de conferencias para la Unión Europea, alemán, inglés, francés, de 1988 a 2001. Su primera publicación fue un libro de poemas narrativos sobre Henry Morton Stanley. Luego vienen un ensayo sobre Bruselas, un libro de cuentos y una novela. Esas 4 publicaciones marcan lo que va a ser un rasgo de su trabajo: la exploración de los distintos géneros. Desde entonces ha publicado novelas, libros de cuentos, poesía, teatro, libros de viajes y ensayos, por los que he recibido algunos premios, muchas alegrías y alguna frustración. Sus libros han recibido diversos premios, y quizá los mejores años en este sentido hayan sido el 2012 y el 2013. Su ensayo La ética de la crueldad obtuvo en esos años el premio Anagrama, el premio Bento Espinoza y el premio Estado Crítico, y su novela La invención del amor recibió en 2013 el premio Alfaguara. En 2017 recibió el premio Juan Gil Albert de poesía por su libro Mujer lenta. En 2023 el libro Mientras estamos muertos recibió el premio Dulce Chacón a mejor libro del año. Sus artículos y relatos se publican en diferentes periódicos, revistas y antologías, tanto en España como en el extranjero. En la actualidad coordina el Periscopio, la sección de cultura de la revista La Marea. Ha dado conferencias en universidades e instituciones culturales en España, Italia, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Canadá, Australia, Argentina, Ecuador, México y otros países. También imparte regularmente talleres de escritura creativa en diversos centros y universidades españoles y extranjeros. Es habitual colaborador en prensa y conferenciante frecuente en Estados Unidos y otros países. Ha dirigido talleres de escritura en diferentes universidades, como Carleton College y en la Universidad de Berkeley, y en instituciones culturales, como la Casa Biblioteca Concha Meléndez, en Puerto Rico. Ha editado la colección de relatos en audiolibro La España que te cuento y el libro Del descenso a los infiernos. Su novela La invención del amor, traducida al inglés y publicada por Peter Owen Publishers bajo el título Inventing Love en 2017, ganó en marzo de 2013 el premio Alfaguara, dotado con 130.000 euros, fue presentada bajo el título de Triángulo Imperfecto. En 2015 publicó Los Ángeles Feroces, novela en la que el final es en clímax. La idea de esta distopía del presente, como la define, era acabar en la máxima tensión, de dejar una sensación de intranquilidad en el lector y que éste se imagine cómo sigue. Además, teniendo en mente el nuevo tipo de lector, Ovejero escribió varios capítulos más y un final alternativo disponible en su web y en la de la editorial, bonus tracks, como los llama. Al lector hay que tratarlo como alguien inteligente y le exijo un poquito de participación. Mi libro no encaja en la literatura basura, esa que se consume sin atención. En 2017 realizó junto con Edurne Portela el documental Vida y Ficción y en 2021 el corto documental CV, Notas de un confinamiento en el campo. Ha traducido 8 obras de teatro de Agota Christoph, la novela Los motivos de Aurora, de Erich Hackel, y el ensayo Fanáticos insulsos, de Pankaj Misra. En septiembre de 2021 se publicó el Manifiesto Comunista, con traducción y edición de mismo. Su última obra publicada es Vibración, Galaxia Gutenberg, 2024. Junto con Eusebio Lázaro, ha escrito el guión del corto Día de Suerte, basado en su relato Venta Segura, de Mundo Extraño,
Páginas de espuma 2019. Sus obras son: Poesía, 1994 Biografía del explorador, 2002 El estado de la nación, 2012 Nueva guía del Museo del Prado, 2018 Mujer lenta, Premio Juan Gil Albert 2018, Literatura de viajes. 1996 Bruselas, 1998 China para hipocondríacos. Teatro, 2008 Los políticos, 2008 La plaga. Cuento, 1996 Cuentos para salvarnos todos, 2000 Qué raros son los hombres, 2004 Mujeres que viajan solas, 2008 El príncipe es un sapo, y viceversa, 2017 Mundo extraño, Páginas de espuma. Premio Setenil, 2018, 2022 Mientras estamos muertos, Páginas de espuma. Novela, 1997 Añoranza del héroe, 1999 Huir de Palermo, 2003 Un mal año para Mickey, 2005 Las vidas ajenas, 2007 Nunca pasa nada, 2009 La comedia salvaje, 2013 La invención del amor, Premio Alfaguara 2013, 2015 Los ángeles feroces, 2017 La seducción, 2019 Insurrección, 2021 Humo, 2024 Vibración, Ensayo, 2011 Escritores delincuentes, 2012 La ética de la crueldad, Premio Anagrama de ensayo, Premios y reconocimientos. Premio Ciudad de Irún de Poesía 1993 por Biografía del explorador. Premio Grandes Viajeros 1998 por China para hipocondríacos. Premio Primavera de Novela por Las vidas ajenas. Premio Anagrama de ensayo 2012 con La ética de la crueldad. Premio Alfaguara de Novela 2013 por La invención del amor, sobre el poder del afecto para reinventarse en la vida. Premio Bento Espinoza de ensayo 2014 por La ética de la crueldad como lo contrario a la falta de optimismo. Premio Setenil al mejor libro de cuentos por Mundo extraño. El premio estuvo dotado con 10.000 euros. Premio Dulce Chacón de narrativa española 2023 por Mientras estamos muertos. Soy José Ovejero, soy un escritor español que durante, no recuerdo cuántos, pero más o menos 10, 11, 12 años trabajé como intérprete. Empecé a trabajar como intérprete en la para la Comunidad Europea en 1988 y trabajé hasta el 2001 más o menos, o sea que sí, 12, 13 años. Fui funcionario durante buena parte de ese periodo y dimití por razones que luego explicaré. Durante todo ese periodo, bueno, pues me dediqué a lo que hace todo intérprete en Bruselas, a ir a las reuniones casi todos los días. Yo trabajaba con alemán e inglés al principio, después añadí el francés y bueno, pues ya sabéis cómo es, temas de todo tipo, los que te tocan, a donde te mandan, vas y haces tu trabajo. Lo dejé más o menos en el 2001, yo creo que fue octubre del 2001, porque aunque yo era intérprete y esa era mi profesión, al mismo tiempo me dedicaba a escribir literatura, novela, cuentos, poesía, fundamentalmente. Termino de escribir una obra de teatro. Lo primero que debería hacer es buscar editor, pero decido guardarla en un cajón por un tiempo. Lo lógico sería dársela ya a mi gente, pero no me gusta hacerlo sin tener primero una idea de a dónde me gustaría que enviase mi obra. He empezado a leer Los hermanos Karamazov. Aunque cuando se habla de Dostoyevski se suele hacer referencia a su habilidad para caracterizar a los personajes, obvia, lo que me llama más la atención es su dominio de la voz narrativa. Ese narrador que duda entre varias versiones de un mismo hecho y que es capaz de adaptarse a la perspectiva de cada personaje. Leí varios libros de Dostoyevski cuando tenía un poco más de 20 años, incluidos Los hermanos Karamazov. No recordaba nada de esta historia, pero no recordar un libro no significa que no te haya influenciado o cambiado. Somos la suma de lo que hemos ido olvidando. He escrito antes, estoy leyendo, pero no es cierto. Oigo el audiolibro de Los hermanos Karamazov en inglés mientras hago deporte en el gimnasio. ¿Se puede ser más nerd? Sí, oyéndolo en ruso. Me llama la atención que cada capítulo termina con una frase contundente, significativa, en apariencia muy pensada. Se me ocurre que escribió el libro no para ser publicado íntegramente una vez, como novela, sino como entregas periódicas. Wikipedia me confirma que así es.
Pienso en las series que hoy se alaban tanto y que tanto utilizan esta técnica de acabar en punta cada episodio. No creo haber pasado la segunda temporada de ninguna de ellas. Dostoyevsky me parece mucho más moderno que Tolstoy. Pero ser más moderno no es una virtud. Sencillamente ha desarrollado técnicas literarias y formas de expresarse más cercanas a la mayoría de los escritores actuales. Soy escritor y a mí los escritores que más me gustan son aquellos que cuando leo alguno de sus libros me dan ganas no solo de seguir leyendo, me dan ganas de ponerme a escribir. Así empieza un cuento que escribí hace un tiempo. Hoy haría que el narrador dijese algo más, algo como que no solo le dan ganas de ponerse a escribir, sino ganas de ponerse a vivir. Esto es, de experimentar emociones, de atravesar situaciones inspiradas por la leída en los libros de esos escritores que más le gustan. Y como mínimo, lo que me gustaría a mí, cuando leo a uno de esos escritores, es estar presente, encontrarme en la escena que describen y ser capaz de verla con esa precisión. Lo que he olvidado, de José Ovejero. Maldición, va a ser un cuento hermoso. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación. Pedimos a José Ovejero que nos recomiende 5 libros. 5 libros, así, a ver, a bote pronto. Claro, te puedo empezar por los clásicos, pero es una manera de escurrir el bulto. A ver, así, hay libros más contemporáneos. Bueno, pues ya que he dicho que Philip Roth me gusta, voy a recomendar a Philip Roth. Por ejemplo, no sé cómo se llama, creo que se llamó Elegía, Everyman, me parece que era el original en inglés, creo que es Elegía en español, que es un librito de 100 y pico páginas que me parece de una gran intensidad, bueno, como es Philip Roth siempre, de una gran honestidad también, y que es, debo reconocer, que es de los pocos libros que en los últimos, en muchos años me ha hecho llorar. Yo creía que ya no lloraba con la literatura, ¿no? Bueno, pues descubrí que sí, que todavía me pasa. Ese sería uno. Había mencionado también a Don DeLillo. Yo le recomendaría Libra, que es la historia contada por él del asesino de Kennedy. Bueno, venga, esos dos del mundo anglosajón. Luego, la trilogía de Agatha Christoph, que se llama Klaus y Lucas. Entonces, el primer libro, por ejemplo, de esa trilogía, El Gran Cuaderno, me parece un libro absolutamente deslumbrante y extraño al mismo tiempo. A ver, acabo de leer, ahora por volver al ámbito en español, acabo de leer un libro de cuentos de Andrea Jeftanovich, que es chilena. ¿Cómo se titula? Se me acaba de ir el No tomes caramelos de extraños o algo por el estilo, lo siento, se me ha ido el título, que me parece un libro muy interesante, con unos cuentos muy, muy inquietantes. Y si me voy al ámbito español, ya español de España, no en español, se me ocurre Daniel Astor y la caja negra de Marta Sanz, un libro muy interesante, muy, muy bien escrito, con una gran sensibilidad y también un poco oscuro. Me gustan los libros un poco oscuros. Ahora, y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. El escritor José Ovejero
Nació en Madrid en 1958. Buena parte de su vida adulta la ha pasado en el extranjero, Bonn y Bruselas. Después de vivir en Madrid unos años, se ha mudado a un pueblo en la Sierra de Gredos. Licenciado en Historia, se suponía que iba a ser egiptólogo. Trabajó de intérprete de conferencias para la Unión Europea, alemán, inglés, francés, de 1988 a 2001. Su primera publicación fue un libro de poemas narrativos sobre Henry Morton Stanley. Luego vienen un ensayo sobre Bruselas, un libro de cuentos y una novela. Esas 4 publicaciones marcan lo que serán sus trabajos. La exploración de los distintos géneros. Desde entonces ha publicado novelas, libros de cuentos, poesía, teatro, libros de viajes y ensayos, por los que ha recibido algunos premios, muchas alegrías y alguna frustración. Sus libros han recibido diversos premios, y quizá los mejores años en este sentido hayan sido el 2012 y el 2013. Su ensayo La ética de la crueldad obtuvo en esos años el premio Anagrama, premio Bento Espinosa y Estado Crítico. Y su novela La invención del amor recibió en 2013 el premio Alfaguara. En 2017 recibió el premio Juan Gil Albert de poesía por su libro Mujer lenta. En 2023 el libro Mientras estamos muertos recibió el premio Dulce Chacón. Hola José, para empezar, cuéntanos, ¿quién es José Ovejero? Es muy difícil decir quién es uno mismo, aparte de lo obvio, que soy escritor, que escribo desde hace un montón de años, que tengo 66 años. Podría ir añadiendo pequeños detalles de mi biografía, pero en realidad eso nunca da una imagen real de quién es una persona. Y claro, toda la parte más privada, más íntima, pues es eso, privada e íntima. Así que me temo que tengo que dejar esta pregunta un poco sin responder. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? No tengo hobbies destacables. En ese sentido soy bastante aburrido. Escribo, pero ya no sé si es un hobby o una profesión, es las dos cosas. Lo mismo sucede con la lectura. Paseo bastante, porque vivo en un pueblo muy pequeño y mi casa está prácticamente en medio del monte, y salgo a caminar con mi mujer y con el perro, y poco más. No tengo eso que se llaman hobbies, no tengo un deporte, no no soy esa persona, por lo menos. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? Manías tampoco, ni rituales. Hasta ahora estoy dando una impresión bastante sosa, pero es así, no tengo manías. Las tuve, pero las he ido abandonando, con lo cual escribo en cualquier sitio, en cualquier momento, a cualquier hora, eso sí, con ordenador, porque me resulta muy cómodo, salvo cuando ando de viaje y de pronto tomo notas, a lo mejor en un cuaderno, pero nada más. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritor? Escribo desde niño. Desde niño, además, quería ser escritor y muy pronto empecé a considerar que era escritor. Que los demás no lo considerasen era su problema. Que no me publicasen en ninguna revista, que no me publicasen ni un solo poema durante muchísimos años, ni un cuento, mucho menos una novela. Para mí no cambiaba el hecho de que yo era escritor. Eso era como me definía a mí mismo y como me interesaba ser. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Y claro, la literatura ha cambiado mi vida en muchos sentidos. Primero la ha cambiado como lector. Lector desde muy pequeño, y eso te cambia la manera de mirar, amplía tu forma de estar en el mundo. Puede generar empatía, puede ser uno de sus efectos secundarios. Desde luego genera atención porque leer no es una manera de escaparse del mundo, de dejar de mirar el mundo.
de refugiarse. Puede serlo temporalmente, pero la lectura que verdaderamente lo enriquece a uno es aquella que también te lleva a mirar otra vez el mundo, a mirar esas cosas que no habías visto, a imaginarte cómo es ser alguna de esas personas que te rodean en situaciones distintas de la tuya. Y escribir es lo mismo, pero de una manera aún más aguda. Ese trabajo de empatía, de ponerte en la situación del otro, de mirar a tu alrededor, de intentar entender y sentir la sociedad en la que vives, todo eso lo vas desarrollando mientras escribes. También, por supuesto, una mayor atención al placer estético, como cuando practicas cualquier tipo de arte. ¿Qué es más complicado tratar, los personajes reales o los ficticios? Los personajes ficticios y los personajes reales, claro, están en dos categorías completamente diferentes de la realidad. Los personajes ficticios tienen la ventaja de que a menudo, no siempre, pero puedes soltarlos, puedes dejarlos, puedes abandonarlos e irte a otros, o puedes hacer una pausa en la relación. Con los personajes reales es distinto, y además las consecuencias de tus acciones no son ni mucho menos las mismas con personajes reales o con personas, tenemos que decir, y personajes ficticios. Siempre es mucho más grave aquello que puedas hacer mal con las personas que con los personajes. Bueno, si escribes un mal libro, tampoco se hunde el mundo está lleno de malos libros, o sea que no es un gran problema, por mucho que obviamente pretenda evitar añadir uno más a ese montón de malos libros. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? No tengo un rincón especial para escribir, tengo un rincón acostumbrado, porque es el escritorio que hay en mi casa, que comparto con mi mujer, que es escritora, y a menudo estamos los dos sentados a la misma mesa. Es una mesa relativamente grande y es ahí donde escribo, pero a veces me canso de estar sentado y me voy con el ordenador al sofá y escribo tumbado, tampoco es un problema. Y si estoy de viaje, escribo en la habitación de un hotel, aunque normalmente, o últimamente sobre todo, cuando estoy de viaje, me dedico más a tomar notas, a corregir, porque, bueno, como tengo mucho tiempo para escribir, prefiero hacerlo cuando tengo más tiempo de seguido. Antes no, cuando yo tenía una profesión distinta a la escritura, aprovechaba cualquier momento, incluso 10 minutos para escribir. Hoy, bueno, eso, no hago otra cosa que escribir y las actividades aledañas a la escritura, con lo cual puedo reservarme mejor esos tiempos más tranquilos. Has publicado novelas, libros de cuentos, poesía, teatro, libros de viajes y ensayos. ¿Qué es con lo que te encuentras más cómodo? Es verdad que he practicado prácticamente todos los géneros literarios y no sabría decir con cuál me encuentro más cómodo. En realidad, aunque es una pregunta que me hacen muy a menudo, yo creo que no es del todo relevante, en el sentido de que si alguien elige un género es porque en ese momento, no sé si la palabra es cómodo, pero es ese el género en el que quisiera estar, con el que quisiera trabajar. Si yo me pongo a escribir poesía es porque tengo en la cabeza un proyecto. Yo no escribo poesías sueltas, escribo libros de poemas, lo mismo que no suelo escribir cuentos sueltos, sino libros de cuentos. Pues eso, tengo un proyecto en la cabeza y una idea, a veces muy vaga, y siento que debo abordarla desde un determinado género. Y bueno, y lo hago. Y no sé, la poesía, la novela, el cuento son herramientas que tengo, pero además de herramientas son formas de mirar la realidad y de intentar expresarla. Y no diría que me siento más cómodo en una que en otra. Puede que se me dé más bien una que otra, una herramienta que otra, ¿no? Que la maneje con mayor habilidad o con mayor soltura, pero tampoco soy yo el más adecuado probablemente para juzgarlo. Hablemos de tu último trabajo. ¿Cómo se te ocurre la estructura de vibración?
un comienzo que te atrapa y te hace entrar de lleno en el relato. Vibración es una novela que empieza como si fuese un libro de relatos y va condensándose en una trama central. No me lo planteé al principio mucho, la verdad, cómo lo iba a hacer. Solo tenía la sensación de que quería escribir una serie de historias sin ocuparme primero de cómo encajaban unas en otras, historias que giran todas alrededor de un lugar. Lo que pasa es que poco a poco, digamos, mi cerebro de escritor iba encontrando, casi sin que me lo propusiese, relaciones, pasadizos, nexos entre unas historias y otras. Lo curioso, de todas maneras, es que desde el principio sabía que aunque yo estaba escribiendo relatos sin pensar todavía cómo encajaban, tenía la sensación y quizá también el deseo de escribir una novela con todos ellos. Lo que pasa es que no sabía si iba a ser capaz o no de ir dando una sustancia común a todo eso que iba escribiendo. Y después, probablemente de escribir un año más o menos, esos relatos, únicamente por el placer de la escritura, por el placer de ir ahondando en ese mundo que estaba reflejando y creando a la vez, empecé a buscar esa historia que pudiese aglutinar los demás relatos, que no que trabase todos los hilos, porque yo creo que está siempre bien dejar algún cabo suelto, un poco como en la realidad, que nunca acabamos de entender todo al 100%, pero sí de buscar, como decía antes, una sustancia común, algo que generase una sensación de que estamos asistiendo a algo que no es sencillamente un conjunto deslavazado de historias, sino que hay una unidad, aunque sea subterránea. En este caso quizá deberíamos decir subacuática, porque el pantano que hay en ese lugar es un eje central de toda la historia. Tú has comentado que en esta novela hablas de la España vaciada, que tú la denominas más bien la España saqueada. ¿Estás hablando exactamente del lugar donde se desarrolla la novela? Sí, se desarrolla en algún espacio de eso que se ha dado en llamar la España vacía, la España vaciada o la España saqueada, que es el término que me gusta, es decir, esas zonas rurales que han recibido una y otra vez promesas de bienestar, de prosperidad, y que ven una y otra vez que esas promesas quedan incumplidas. Para ello he tomado un lugar concreto. Ese lugar existe, ese lugar en el que hay un pantano, hay una central nuclear abandonada, hay una necrópolis sumergida bajo el pantano, una necrópolis de la Edad del Hierro, hay un monumento megalítico, hubo un campo de prisioneros de la Guerra Civil, pero yo no quería hablar de ese lugar, sino de lugares como ese, que existen en España y que existen en muchos otros países. Por eso no hay localismos, por eso no utilizo ningún topónimo, por eso creo un mundo que está ahí, pero que podría ser y que creo que es otros muchos. Premio Alfaguara de Novela 2013, Premio Bento Spinoza de Ensayo 2014, Premio Setenil, Premio Dulce Chacón de Narrativa Española 2023. De los numerosos premios que has recibido, ¿cuál es el que más ilusión te ha hecho? Es cierto que a lo largo de todos estos años de publicar, he obtenido bastantes premios literarios. Todos ellos, de alguna manera, te hacen ilusión. La inmensa mayoría te ayudan, en el sentido de que bien te dan visibilidad, bien son una recompensa económica que te permite seguir escribiendo sin pensar demasiado en cómo te vas a ganar la vida. Bien, te ayudan porque expresan un reconocimiento de una serie de individuos que han considerado que tu novela merecía ganar ese premio. Y bueno, como la escritura es relativamente solitaria, pues siempre está bien saber que hay alguien al otro lado a quien le interesa lo que haces.
Ilusión particular yo creo que te hacen los premios a los que no te has presentado. Esos premios que te llegan un poco por sorpresa o esos premios que te conceden sin que tú hayas enviado el libro, sin que lo haya hecho tu editorial o tu agente. El último caso es el premio Dulce Chacón a Mejor Libro del Año, que me lo dieron por Mientras estamos muertos, que es de esos premios que no esperas ganar y que de pronto están ahí. Y además, bueno, el nombre de Dulce Chacón para mí es importante porque es una gran escritora y me hizo mucha ilusión ese premio en concreto. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus novelas? ¿Se refleja la vida de los escritores en sus obras? Sí, pero de una manera a menudo tan sesgada que es muy difícil saberlo exactamente cómo se reflejan. Claro que hay una parte mía en mis obras, por muy poco autobiográficas que sean, y la inmensa mayoría son muy poco autobiográficas, pues hay algo mío, como no lo va a haber. La literatura sale de mi experiencia, de mi observación del mundo, de mí mismo, de mis relaciones. Entonces, claro que hay algo de mí. Pero doy un ejemplo de esa relación sesgada que existe entre la biografía y la propia obra. Mi novela Humo, que es la penúltima, tiene lugar en un bosque. Una mujer en una cabaña, luego sale a relucir un niño y una gata. Al principio, cuando empiezo a escribir, no sé qué van a estar ahí. Y la mujer dice que habían dicho que las abejas estaban desapareciendo y hay días que no pueden salir de la cabaña porque hay tantísimas. Bueno, esto, que es un inicio un poco peculiar de novela, tiene que ver con mi experiencia de irme a vivir de la ciudad a ese pueblo que decía antes, al borde del bosque, descubrir que en los robles que hay alrededor hay unas bolas que yo no sabía que se llamaban agallas, en las ramas, muchísimas, y descubrir que en cada una de esas bolas hay una avispa. Entonces, bueno, supongo que mi imaginación empezó a hacerse la idea de cómo sería ese bosque cuando saliesen todas esas avispas. Y eso genera, sin que yo me diese cuenta en ese momento, la fantasía de la mujer en la cabaña con las abejas. Claro, luego el resto de la novela tiene muy poco que ver con esa experiencia directa de mi vida, no hay un reflejo de lo que yo hago, salvo eso también muy sesgado. Pero si no me hubiese venido a vivir a este bosque, probablemente la novela Humo no existiría. ¿Te interesa entretener a un público en general o tienes otros objetivos? No me interesa entretener al público. Por varios motivos. Primero, creo que lo del entretenimiento es un poco banal, quiero decir, es una consecuencia secundaria de la lectura, por lo menos para mí lo es. No sé, hay miles de medios para entretenerse, ver un partido de fútbol, jugar al tenis, qué sé yo. La literatura no creo que tenga como función principal el entretenimiento. Puede ser entretenida, y de hecho nos entretiene en algún momento, pero a mí me interesa mucho más una literatura que, como decía antes, de alguna forma muestre una parte de la vida a la que no tendría acceso sin ella, una literatura, eso sí, también que produzca placer estético, lo mismo que cuando oímos una pieza musical o miramos un cuadro. Una literatura también que me permita experimentar cosas que están ahí, pero a las que no accedo en mi vida cotidiana. Yo creo que la literatura funciona mucho como una especie de lente de aumento o como amplificador de sensaciones que se encuentran ahí y que apenas percibimos, o de sentimientos a los que nos resulta más fácil acercarnos en la literatura que en la vida real. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? Relación autor-lector, yo no sé si hay alguna ideal. No hay
eso que es el autor y que es el lector son abstracciones. Hay autores concretos, lectores concretos. Muchos lectores no me interesan, de la misma manera que yo no interesaré a muchos lectores. Con otros el contacto puede resultarme agradable o incluso enseñarme cosas sobre mi propia obra, pero nada más. Yo creo que tampoco hay que mitificar ese encuentro entre lectores y autores. A veces, como en cualquier relación, como en cualquier amistad, como en cualquier encuentro, surge algo interesante y a veces no. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? Yo no sé si he conseguido un equilibrio entre realidad y ficción. De hecho, no sé si existe ese equilibrio. Para mí, entre realidad y ficción, lo que hay es un entrecruzarse, una intersección. Yo no puedo separar por completo la realidad de la ficción. La ficción me construye, la realidad alimenta la ficción. Hay un juego continuo de ida y vuelta entre una y otra y no creo que se pueda encontrar ese equilibrio y desde luego yo no deseo separarlas. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Los escritores de referencia han ido variando con el tiempo. Para mí, escritor de referencia es aquel o aquella que han ido ampliando mi manera de entender la escritura, es decir, que me han mostrado formas de expresión y que me han ido ampliando la mirada hacia el mundo. Cuando digo que me han enseñado formas de escritura, que han aumentado mi comprensión de esas formas, no significa que luego yo quiera escribir como ellos. Es solo que de pronto, pues enriquecen mi sensibilidad, mi forma de mirar. Pero hay escritores, qué sé yo, como Philip Roth, que siempre me ha interesado mucho, pero no he intentado jamás imitarlo. Sin embargo, hay algo en él que me interesa, esa especie de honestidad profunda. Entonces yo no quiero escribir como Philip Roth, pero quiero ser tan honesto como él. Entonces las relaciones entre esos escritores de referencia y yo son cambiantes. Cuando empecé, para mí Julio Cortázar y Peter Handke eran esenciales en ese aprendizaje aprendizaje en la escritura y en la vida. Luego han ido variando, como decía, y se han ido añadiendo, escritoras como Anne Carson, por ejemplo, en la poesía, o en la novela Agatha Christoph, o Primo Levi. Son gente que me ha ido marcando, que recuerdo exactamente lo que significaron cuando los leí por primera vez. Hay otros muchos a los que ni siquiera recuerdo haber leído. Recomiéndanos una de tus novelas y el motivo por el que tendríamos que leerla. Si tuviese que recomendar una de mis novelas, que es siempre algo complicado, porque no conoces a quien está del otro lado, a menudo no sabes quién es tu interlocutor, yo creo que tendría que hacer una distinción. Para alguien que no me ha leído nunca, le recomendaría o Añoranza del héroe o Humo. Para quien ya tenga una idea más o menos de mi trabajo, sí le recomendaría Vibración, que es una novela quizá un poquito más compleja, un poco más exigente, pero en la que yo tengo la impresión de haber dado todo lo que puedo dar. Eso lo tiene uno siempre con lo que ha escrito, pero en este caso lo que quiero decir es que en Vibración quizás se resume todo lo que he ido aprendiendo durante tantos años de escritura, pero quiero decir tanto en el género del cuento como en la novela, como en la poesía. Tengo la impresión de que todo eso está ahí y eso, para mí es muy satisfactorio. Espero que lo sea también para quien me lea. ¿Qué tal tu relación con las editoriales? Mi relación con las editoriales ha sido cambiante. Yo me he ido de varias editoriales, me han echado de alguna también, he tenido conflictos con alguna,
en otros casos una relación fría y de distancia, puramente profesional, otras veces de amistad. Y lo que sucede es que desde hace ya un montón de años tengo dos editoriales en las que me siento muy a gusto. Una es Galaxia Gutenberg, donde publico mis novelas, y otra es Páginas de Espuma, donde publico mis cuentos. Y ahí yo no me iré, bueno, no sé si me echarán algún día, pero tengo claro que son editoriales en las que me siento muy cómodo, no solo por el cómo me tratan, cómo tratan mis libros, sino también porque tengo ahí a dos editores con los que siento que puedo hablar de verdad de lo que estoy haciendo, que entienden mi trabajo, que se lo toman con muchísimo respeto, que aprecio sus opiniones. Entonces, ya digo, son dos editoriales con las que tengo la sensación de que yo ya no necesito irme a otras. A veces también mi relación ha cambiado con editoriales, pues porque han echado al director o la directora que había y con el siguiente no me he entendido. Bueno, estas dos son editoriales de mediano tamaño en la que los dueños son los editores, así que no creo que tengan que irse nunca, salvo que se arruinen, espero que no. Así que yo creo que he encontrado mi lugar y tengo muy buena relación en este momento con dichas editoriales y dichos editores. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Tienes algún proyecto en marcha o en mente? Mi próximo proyecto sí puede ser un poco sorprendente porque es un proyecto compartido. Quiero decir, es una novela que estoy escribiendo, de hecho estoy terminando, con mi mujer, que es escritora también, Edurne Portela, y nada, estamos dándole los últimos retoques. Ha sido para nosotros una experiencia muy bonita ir escribiendo la novela juntos, borrar un poco ese mito de la autoría, del genio individual, y saber mezclar las cosas que los dos sabemos hacer. Claro, eso es posible no solo porque nos entendemos muy bien a nivel privado, íntimo, sino también porque tenemos una visión muy parecida de la literatura y porque somos muy ambiciosos pero poco competitivos, que puede ser paradójico, pero no lo es. Tenemos la ambición de que el texto sea todo lo bueno que pueda ser, esforzarnos, trabajar, sacar lo mejor que encontremos, no darnos por satisfechos, pero al mismo tiempo no había una competencia entre nosotros por quién escribe cuánto, quién tiene mayor protagonismo, etcétera, etcétera. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y a su vez puedan adquirir tus trabajos. Mis redes sociales, bueno, estoy en Twitter, no sé cuánto duraré, y estoy en Instagram. No soy muy activo, las utilizo más bien de forma profesional, pero bueno, ahí me pueden encontrar. Y si necesitan saber algo más de mí, bueno, ahí lo bueno es que pueden encontrar también enlaces a los artículos que publico regularmente, a un diario que voy publicando cada semana en la revista La Marea, pero claro, a través de mis redes sociales no pueden adquirir mis libros, eso tendrán que hacerlo en la librería de confianza que tengan, y les recomiendo, eso sí, que si pueden los compren en una librería física, no en una puramente digital. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida? Y no tengo nada más que añadir. Espero haber dado un panorama de mi literatura y de cómo me enfrento a ella y de quién soy como escritor. Saludos a las oyentes y los oyentes. José, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Papá es un perro. Mamá está azul. Dice un personaje, y es milagrosamente cierto. Hablando de milagros, hay una virgen que provoca lluvias de babosas en el pueblo y a veces hace que al párroco le den ataques de epilepsia cuando pronuncia la palabra penitencia. Nunca me pasa nada,
dice otro personaje. Y sin embargo, enseguida se pone a contar todo lo que en realidad le sucede, cosas cotidianas, banales, que podrían sucederle a tus vecinos o a ti. Aunque mejor no. Mejor leerlas. Un pueblo con un pantano, una central nuclear abandonada, una necrópolis sumergida y una familia recién llegada que irá encontrándose con un pasado que sigue siendo presente. ¿Qué conecta la necrópolis con un cementerio en el que 3 adolescentes combaten su desencanto y su soledad? ¿O un campo de prisioneros con el incendio de una casa deshabitada? ¿Qué une a ese joven y a esa niña que se encuentran de noche en el pueblo desierto? La nueva novela de José Ovejero reúne a los vivos y a sus espectros para atraparnos en el vértigo y el asombro. Vibración. Vamos a escuchar ahora un fragmento de Mientras estamos muertos, de José Ovejero, narrado por José Ovejero. ¿Puede separarse la memoria de la imaginación? ¿No es toda historia individual una forma de historia social? José Ovejero usa esas dos preguntas para construir un mundo a la vez propio y ajeno, autobiografía y ficción, sin que los límites estén siempre claros. Mientras estamos muertos, cuenta la historia de una familia de clase obrera que va progresando en los años opresivos del tardofranquismo. Mientras estamos muertos, de José Ovejero. Matar a un perro. Hijo, que te he dicho que vengas. Lo miro desde la puerta, indeciso. Tiene sobre las piernas la escopeta de 2 cañones que me prohíbe tocar. Las armas no son para los niños. Pero de todas formas me regaló una escopeta de perdigones a medias con mi hermana. Nunca he matado un pájaro, ni por supuesto un conejo. Y no porque no lo haya intentado. No sé si es un problema de puntería o de impaciencia. Cada vez que fallo, mi padre sacude la cabeza entre decepcionado y burlón. Tienes que esperar, apuntar despacio y luego tirar suavecito del gatillo, dice. Lo intento, pero nunca acierto. Mi padre no es mal tirador, aunque tampoco muy bueno. Yo le acompaño a veces al tiro al plato. Cuando falla el tiro, maldice entre dientes el viento, un reflejo, a la gente que no está en silencio, el plato que hizo un extraño en el aire. Yo intento consolarlo. Y digo también que el viento, o que la gente, o que yo creo que sí le ha dado. Y entonces él me dice, cállate tú también, joder, que eres una cotorra. Después guarda el arma enfadado, pero me permite llevarla hasta el coche, solo una vez que está dentro de la funda, antes no. Me paso la correa de la funda por el hombro. Tengo que prestar atención porque el arma es tan larga que a veces me arrastra por el suelo y mi padre me grita, «Estás tonto, la vas a estropear». Ahora mi padre me vuelve a hacer un gesto para que entre en el saloncito. Lo llamamos así, el saloncito, porque hay otro más grande que en realidad es el comedor y solo lo usamos cuando hay invitados. Pero este cuarto pequeño tiene 2 sillones y el televisor, una mesa baja y la tricotosa, que compró mamá porque una amiga la convenció de que se podía ganar bastante dinero tejiendo en casa y vendiendo las prendas a la empresa de la amiga, que hacía de intermediaria y también vendía las tricotosas a comisión. Al final, mi madre tenía que pasarse horas tejiendo para ganar un sueldo miserable. La amiga le había dicho que si no estaba satisfecha podría devolver la tricotosa, pero luego daba largas a mi madre porque el mercado se había deteriorado y no podían dar salida a tantas tricotosas usadas. Así se pierden los amigos. El saloncito se encuentra casi en penumbra, aunque está abierta la ventana que da a la parte trasera, al campo, que no es campo auténtico porque construyeron varias calles y pusieron farolas que nunca llegaron a encenderse. De todas formas, tampoco habrían tenido nada que iluminar. La constructora quebró y solo se levantaron las casas de la hilera en la que vivimos nosotros. 12 chalés de ladrillos adosados, idénticos todos, con las mismas chimeneas y las mismas ventanas de PVC blanco que empezó a amarillear el primer verano.
De las demás hileras de chalés, que se debían extender 2 o 3 kilómetros como falanges de soldados inmóviles, solo llegaron a excavar los cimientos. E incluso nuestra casa la dejaron sin acabar del todo. Mi padre tuvo que terminar la instalación eléctrica y el alicatado de la cocina. Y también compró una puerta para el saloncito, porque la que pusieron era demasiado corta y flotaba por lo menos 5 centímetros por encima de las baldosas. Yo dudo en el umbral. No me gusta estar a solas con mi padre. No es que sea especialmente violento, no más que los padres de mis amigos, no más tampoco que mis amigos. Supongo que era así en España, en los años 70. Los años 70. Es como hablar de la vida en un planeta de otra galaxia. Los padres pegaban a los hijos porque no sabían qué hacer con ellos. Igual que nosotros pegábamos a los más débiles de la clase. Nos reíamos de ellos, los torturábamos en la medida de nuestras posibilidades. Yo escupía cada mañana en el bocadillo de un compañero que no había aprendido a defenderse, todas las mañanas. Un ritual ineludible al que él intentaba oponerse, pero siempre acabábamos por quitarle el bocadillo. Nosotros éramos 7 u 8. También teníamos la costumbre de pasar por la barra a quien se nos antojaba. Lo atrapábamos entre todos y lo llevábamos a uno de los delgados pilares de metal que sustentaban los aleros de los pasillos abiertos que unían las aulas. Entre 4 sujetábamos sus piernas. Siempre pataleaban, por indefensos y pusilánimes que fuesen. En un mundo donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja, me encuentro atrapado en un coma, que me sumerge en un universo onírico lleno de misterio e intriga. Durante 4 meses, mis sueños se convierten en un laberinto de emociones y enigmas, donde cada rincón revela secretos ocultos y personajes enigmáticos que parecen conocer mi historia mejor que yo mismo. Sueños de un coma es una exploración cautivadora de la mente humana, donde los sueños se convierten en el escenario de una lucha por la vida y la identidad. ¿Lograré despertar antes de que sea demasiado tarde? A medida que navego por este paisaje surrealista, me enfrento a mis miedos más profundos y a recuerdos olvidados, mientras intento desentrañar la verdad detrás de mi estado. ¿Son estos sueños una ventana a mi alma o una trampa de mi mente? Con cada revelación, me acerco más a la clave que podría liberarme de mi letargo, pero también a un oscuro secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Sueños de un coma, una novela de Lute Pérez, que puedes adquirir en la web luteperezescritor.es. Vamos a escuchar parte del audiolibro La seducción, Galaxia Gutenberg, 2017. Imagina que te piden ayuda para una venganza personal. No quieres hacerlo, ¿para qué te vas a meter en líos? Pero eres un ídolo para David, ese chico al que acaban de dar una paliza por motivos poco claros. Desde que era niño busca tu consejo, te has convertido en una especie de mentor suyo. Eres su modelo, tú te sientes algo responsable de él y también halagado por su admiración. ¿Lo vas a decepcionar? Y además te interesa, vamos a decirlo así, su amiga Alejandra, que es demasiado joven para ti. Está preocupada por David, no quiere que lo dejes solo, porque él necesita el apoyo de alguien como tú. Podrías seducirla, de hecho, ya estás seduciéndola. ¿Por qué no? Aunque más mayor, eres un hombre atractivo, enérgico. La realidad es tan resbaladiza como la ficción. Nada es lo que parece y todos ocultamos quiénes somos de verdad. Ariel lo sabe, es escritor, en crisis pero escritor. Tan solo necesita una inyección de realidad, dejar la pantalla del ordenador y vivir de verdad. Arriesgar, desollarse los nudillos en la pelea si es necesario. Lo que no tiene claro es si se está metiendo en la pelea adecuada.
Hay algo en esa venganza que no le convence, como si David no fuese ya la persona que él conocía, como si el rencor lo hubiese transformado. Y sin embargo, hacía mucho que Ariel no sentía tanta excitación. Hacía mucho que había dejado de sentirse protagonista. Además, de lo que está pasándole podría salir un buen libro. O al menos una aventura con Alejandra. Ariel no sabe cuál de las dos cosas le gustaría más. La seducción. José Ovejero. Lo que llamamos poder no es nada. La seducción es el verdadero poder. Emilia Galotti. Acto quinto, escena séptima. Gotthold Ephraim Lessing. David. Ahora, cuando por su culpa acabo de echar a perder mi vida, me doy cuenta de que nunca he querido a David. Si aceptaba su compañía, era menos por afecto que porque me halagaba que me hubiese elegido para confidente, incluso como una especie de tutor benévolo y desinteresado con el que sincerarse. Así que, si busco la causa de toda esta mierda que me ha caído encima, cosa algo inútil ya, ha sido mi vanidad la que ha provocado la catástrofe, justo en una época en la que yo creía que lo que los demás pensaran de mí había dejado de importarme. Entendedme. Yo estaba por encima de esas cosas. Yo tenía éxito. Es decir, aún lo soy, uno de esos autores que no necesitan ganar premios literarios para que se vendan bien sus libros. Soy miembro de varios jurados. Mi nombre se cita cada vez que se traza un panorama de la literatura actual. Me invitan a congresos, a ferias, a pachangas de nombres grandilocuentes. Me produce una secreta alegría recibir cada año un sobre de papel ver jurado, cuyo único remite lo constituye el escudo de España. Mi vanidad es desproporcionada, omnívora, pantagruélica. ¿Qué? ¿Pensabais que no lo sabía? Me gusta ver mis fotos en las portadas de las revistas literarias. ¿Por qué solo en las literarias? ¿Es ese mi límite? A todo el mundo le gusta, aunque luego algunos digan con falsa modestia que les pone incómodos ver su foto. Conocí a un escritor que afirmaba no mirar nunca las entrevistas que le hacían en televisión, y una vez que me invitó a su casa a cenar, se trataba de uno de esos escritores que ponen más orgullo en sus artes culinarias que en su literatura. Descubrí en una estantería los DVD de sus entrevistas ordenados por fechas. Puta vanidad, que solo puedes satisfacer gracias a los demás, que te vuelve dependiente, casi mendicante. Yo necesitaba ese combustible engañoso. La primera vez que llenas el depósito te parece que vas a poder seguir pisando el pedal hasta Siberia, pero luego descubres que tienes que repostar una y otra vez, con frecuencia creciente. La admiración, he leído en algún sitio, es un fuego de pajas. Produce llamas y chisporroteo pero no calienta. Y hay que alimentar la hoguera continuamente. Yo lo diría de otra forma. La admiración es como la cocaína. Necesitas seguir consumiéndola para no sentir el bajón. Y supongo que David me daba admiración sin que yo la pidiese ni buscase. Era él quien me buscaba. Desde que David tenía 14 años se había pegado a mí. Me visitaba con frecuencia. Quería saber mi opinión sobre cualquier asunto que le resultase inquietante o no acabara de entender. Y sobre todo me contaba sus preocupaciones y lo que pensaba de esto o de aquello, con un énfasis que a menudo no estaba justificado por el contenido, como si hablar con un adulto que no fuese uno de sus padres le permitiera contrastar sus opiniones y afirmarlas para ponerlas a prueba. Es verdad que me enternecía aquel intento suyo de comprender, clasificar, juzgar, sobre todo juzgar, porque los jóvenes juzgan antes de entender. Aunque quizá esta frase podría ampliarla para incluir a los ancianos, y, si continúo pensándola, a todo el género humano, y le escuchaba con más atención de la que merecía la colección de prejuicios que, sumados, formaba su visión de la realidad. Cuanto más joven eres, más prejuicios tienes, puesto que no has tenido oportunidad de pensar ni de observar la mayoría de los fenómenos que te rodean y, como también de joven necesitas ordenar el mundo, lo has de hacer construyendo un juego de afirmaciones tan tajantes como inseguras. Sabes que los mayores te están mintiendo. Intentan convencerte de entrar en algún tipo de trampa, pero les ves la patita por debajo de la puerta. Y prefieres sustentar con violencia errores propios
antes que aceptar la humillación de ser engañado. Porque los mayores, más que prejuicios, tenemos coartadas un conjunto de justificaciones para no actuar como sabemos que deberíamos hacerlo. Hasta aquí el programa de hoy, volveremos la próxima semana con otro autor o autora, que nos contará todo sobre su trabajo. El cambio climático y su instrumentalización política. El cambio climático es un fenómeno real y natural como lo es la vida misma. ¿Conoce la modificación climática? ¿Sabe en qué consiste? ¿Sabría diferenciarlo del cambio climático? Porque una cosa es la realidad del cambio climático y otra muy diferente es cómo se utiliza este problema dentro de la esfera política. La instrumentalización del cambio climático por parte de políticos y gobiernos puede llevar a la manipulación de la opinión pública y a la implementación de políticas que no siempre están dirigidas a resolver el problema de manera efectiva, sino que persiguen objetivos políticos o económicos. ¿Cómo puede distinguir entre información legítima y manipulación política o económica en temas climáticos? Algunos políticos y organizaciones pueden exagerar los efectos del cambio climático para servir a sus propios intereses, como el hecho de presentar propuestas drásticas con la cabecera de necesarias para combatir el cambio climático, usando el temor y la urgencia del problema para aprobar leyes y regulaciones que beneficien a ciertos sectores o que aumenten su control sobre la economía y la sociedad. También existen aquellos que niegan o minimizan en la existencia de los ciclos naturales del clima con la finalidad de anclarse a un escalón concreto. Sin embargo, en el ámbito político, se ha convertido en un terreno fértil para estrategias que no siempre se alinean con los datos científicos o las necesidades reales. Esta manipulación política puede llevar a la desinformación y polarización del debate público. En lugar de centrarse en soluciones basadas en la ciencia, el cambio climático se convierte en un arma arrojadiza en la batalla política, lo cual dificulta la convivencia social. Además, en la actualidad se utiliza con discriminación negativa la palabra negacionista para etiquetar a aquellos que intentan pensar por sí mismos para sacar sus propias conclusiones y planear otras opciones que se alejen de intereses demagógicos políticos. Es siempre útil el uso de términos como negacionista en el debate climático, o puede ser contraproducente. Esta etiqueta puede ser utilizada para desacreditar y silenciar voces críticas, independientemente de la validez de sus argumentos, lo que contribuye aún más a la polarización y al estancamiento del debate. La verdad jamás es absoluta para nadie y lo ideal es contrastar y compaginar razonamientos, aprovechando la libertad de reflexionar, opinar y elegir creencias sin censuras al dictado para dar paso a una comprensión templada. A base de golpear con palabras no se puede más que sentirse amenazados con sus respectivas reacciones. El surco de una herida que brota falta de valor y respeto. Es crucial que la intervención en el cambio climático se base en datos científicos y en el consenso de la comunidad científica, alejándose de la instrumentalización política que solo busca beneficiar a unos pocos a costa del bienestar global. ¿Cómo se puede garantizar que las decisiones políticas sobre cambio climático se basen en evidencia científica y no en intereses partidistas? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la polarización del cambio climático? ¿Qué medidas concretas podrían reducir la manipulación política del cambio climático y garantizar una acción global efectiva? ¿Es posible conciliar los intereses económicos de las grandes industrias con el objetivo de adoptar políticas climáticas coherentes? El cambio climático y su instrumentalización política. Filoteca sin pauta. Etiquetas, modificación clima, cambio climático, negacionismo, cuestiones. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.